Hubo una casa en Avándaro donde las noches parecían guardar algo tan antiguo y frío que nadie quiso hablar de ello en voz alta, hasta hoy. Secta de Avándaro, revelaciones impactantes que destruirán tu sueño. Escucharás testimonios que llegaron a mí con la voz quebrada, con pausas que decían más que las palabras, relatos que convierten lo cotidiano en un umbral. Antes de empezar, una aclaración rápida. Por razones de seguridad y para proteger a las fuentes, he adaptado el topónimo. En la documentación original aparecía otro nombre. En este episodio empleamos Avándaro como marco narrativo. Era noche cerrada cuando llegó el primer testigo, un hombre que lleva años dedicándose a trasladar cuerpos. Me pidió que no usara su nombre real, lo llamaré Manuel. Hacía frío. El motor del camión retumbaba como un corazón cansado. Manuel me contó que aquel turno comenzó como tantos otros, un servicio rutinario, un hospital que parecía dormido, pasillos con luz amarilla y olor a desinfectante. Salió con la camilla, la colocó en la caja del vehículo y en la oscuridad pensó en su casa, en la radio encendida. Eran las 2 de la madrugada. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa funeraria. A primera vista, nada fuera de lo esperado. Sin embargo, dice Manuel, cuando la cerró dentro del compartimento y arrancó, la bolsa dejó de ser una cosa inmóvil. Al principio, fueron ruidos leves, algo como un roce, como si el plástico se frotara contra sí mismo. Luego, vino un golpe sordo, y después, el impulso que lo heló. La forma dentro se movió con intención. No fue un temblor, fue una señal. Una mano, o lo que parecía una mano, presionó contra el plástico desde dentro y se quedó, adherida, como si quisiera señalar algo hacia la ventanilla. Manuel paró el motor, encendió la luz de emergencia. El silencio de la carretera se apretó hasta convertirse en una pared. No quiso abrir, no por cobardía, me dijo, sino por un instinto profesional y por algo más viejo, más primitivo, el respeto que se le tiene a la muerte, incluso cuando ésta se niega a permanecer quieta. Desde el asiento sintió que alguien o algo lo miraba. El aire se volvió pesado, con un olor a tierra mojada que no venía del exterior. Se quedó allí, con las manos alrededor del volante, rezando en voz baja una oración que no pertenece a ninguna confesión en particular, una petición simple para que lo que fuera que se agitaba dentro de la bolsa se aquietase. Tras varios minutos que a Manuel le parecieron horas, el movimiento cesó. No hubo explicación, ni un instrumento que hubiese dado error, ni un golpe externo. Cuando llegó al depósito y el cuerpo fue descargado, verificaron que no hubiese nada incomprensible a la vista, pero él sabía que algo había pasado. En los días siguientes, mientras conducía por la ciudad, vio una mano en la ventana de la ambulancia como si el reflejo del asiento le siguiera por todas partes. Dormía poco, soñaba con bolsas que respiraban. Y siempre, antes de cerrar una puerta, miraba por última vez la sombra tras el cristal. Esa sensación de que lo muerto no está del todo muerto, de que hay una frontera que a veces se abre, fue el primer hilo de esta historia, lo cotidiano trastocado en lo inquietante. Si este tipo de relatos te interesa, suscríbete y activa las notificaciones. Tengo más historias que explorar contigo. La segunda voz que me llegó es la más larga, la que da nombre y peso a este episodio. La relataré con la mayor fidelidad posible y respetando el anonimato que la testigo solicitó. La llamaré Clara. Cuando era pequeña, su familia vivió una temporada en una casa de montaña, una villa antigua, que los vecinos señalaban con indiferencia. Nadie decía mucho, pero los mayores inclinaban la mirada. Ella volvió allí con una mujer que cuidaba de su padre tras un accidente de coche. Era una noche en la que la carretera parecía estrecharse, y el viaje hasta la casa se le hizo eterno por la lluvia. Los abuelos que la recibieron daban una impresión de frío, no por la temperatura, sino por la manera en que los ojos se les hundían y la voz se quebraba en frases cortas. Ofrecieron té, y aquel té, que había sido una promesa de calor, actuó como un velo pesado sobre los párpados de Clara. No afirmo que la durmieran,
Lo que puedo decir es lo que ella recuerda, la sensación de caer dentro de un sueño que no era suyo. Se despertó sobresaltada, consciente, pero como si su cuerpo respondía a órdenes que no comprendía. Fue entonces cuando vio algo que ha marcado su vida. Desde la ventana de la antigua sala de estar, en penumbra, distinguió una figura alta en el jardín. Al principio creyó que era un tronco de árbol oscuro, una sombra cualquiera, pero la figura se movía con paso decidido hacia la casa, y cuando la luna le dio en la cara, Clara supo que no era humano lo que contemplaba. La cabeza tenía forma que recordaba a una cabra, alargada, con una curvatura de cuernos que no brillaban sino que absorben la luz. Era alto, mucho más que cualquiera de los hombres que ella conocía. La piel del rostro, dijo con voz temblorosa, parecía una máscara vieja. No dijo la palabra demonio, la evitó. Yo no la forzaría a decirlo. Ella habló de presencia, de un aire que rasgaba la noche con un sonido que no usaba palabras. Desde la ventana pudo ver algo más. En el jardín, agrupadas alrededor de un punto invisible, había personas envueltas en capas rojas. No pudo contar cuántas, porque el movimiento era constante y la visión se le nublaba con la sensación de que cada uno de ellos no tenía una intención humana clara. Los labios se abrían en lo que parecían cantos, pero el ritmo no seguía compás conocido. No era música, dijo Clara. Era como si alguien tratara de recordar cómo hablar con el mundo. Las voces vibraban en registros que su oído no alcanzaba, y algo en esa armonía le golpeó el pecho. Por un tiempo pensó que era un sueño más. Se miró la muñeca, húmeda, marcada por la presión de los dedos. Abrió la puerta principal y el suelo del pasillo olía a cera e incienso, mezcla que no reconocía en la casa. No entraré en detalles rituales, no era mi interés. Lo que cuenta es esto. Alguien abrió la puerta sin tocar el picaporte desde fuera. La puerta se abrió y cerró con un movimiento que no produjo el crujido habitual de las bisagras. Fue un desplazamiento limpio, casi cortesano. Cuando salió al jardín, la figura con cabeza de cabra ya se elevaba por encima del círculo de capas. Hubo una pausa, un silencio que pareció hacer que la sangre se espese en las venas de Clara. Luego, el canto retomó. Ella afirma que vio algo muy concreto. Las manos de los presentes hacían un gesto hacia el centro del círculo, un gesto que ella no logra describir en palabras que no fueran ofrenda y llamada. No hay que entender esto como una narración de cómo se hace una ceremonia. Es la percepción de una niña que se quedó paralizada por el asombro y el miedo. Se acercó una persona mayor, uno de los abuelos, que no pareció registrar su presencia. Se inclinó como si confirmara algo que llevaba años sabiendo. Clara se marchó sin que nadie la viera, o eso siente. No contó nada por mucho tiempo. Se convenció de que decirlo la haría volver. Años después, en la adultez, todavía se despierta en noches cálidas con el sudor frío y la imagen de esa figura. Evita la carretera que lleva a la casa. Si un anuncio o una melodía le recuerda ese canto, el pulso le sube. Para ella, Avándaro no es un lugar concreto, es un término que designa la grieta que se abrió una noche entre la rutina y el afuera inhumano. Siente que la complicidad de los adultos, su silencio, fue una llave que dejó esa puerta abierta. ¿Por qué callaron? Clara no lo sabe. Ella me dijo que prefirió guardar el secreto antes que enfrentarse al juicio de otros, o quizá, añadió, había miedo de que hablar significara llamar otra vez a aquella puerta. Cuando le pregunté por qué no contó nada a los vecinos, su respuesta fue una mezcla de vergüenza y protección. ¿A quién le confiesas algo así?, me dijo. Si lo hubieras contado, ¿qué hubieras probado? ¿Que es real o que estabas loca? Hay en su relato algo que trasciende el miedo, la certeza de que existen pactos silenciosos y que estos, al no ser nombrados, permanecen activos. Esa sensación, la de un pacto que no se discute, es lo que convierte a Avándaro en algo más que un sitio. Es un espejo donde mirar lo que preferimos no ver. No fue solo la visión lo que la marcó. Hubo una secuela, sueños que regresaban. No eran siempre iguales, pero siempre había trazos.
capas que ondeaban, pies descalzos sobre la yerma húmeda, el roce de lana en la nuca. A veces despertaba con marcas circulares en la piel, no heridas, sino como la presión de un objeto redondo, nada que un médico pudiera catalogar. Con el tiempo, desarrolló maniobras para calmarse, encender una luz, beber agua fría, repetirse el nombre de su madre. Nada la borró del todo, y en cada intento por racionalizar, la sombra de la figura seguía allí, insistente. No voy a decir que esa casa era la sede de una secta en términos policiales. Los testimonios que recibí hablan de un círculo de personas y de símbolos que el testigo asoció con ritualidad. Lo que sí es cierto es que la experiencia dejó una huella indeleble en Clara, que la comunidad cerró filas alrededor de su silencio y que a partir de ahí muchos pequeños hechos empezaron a cobrar otra lectura en su memoria. La puerta que se abría sin viento, la luz que titilaba en una habitación donde no había corriente. ¿Cuál es el papel de la complicidad en esto? ¿Cuántas cosas aceptamos como parte de la vida porque nadie las cuestiona? Al final de nuestra conversación me dijo algo que me heló. A veces sueño que la figura me mira, y no es enemiga ni amiga, me mira como quien espera el momento para recordar algo que todos hemos olvidado. Y quedamos con esa imagen, la espera, más terrorífica que la acción. De la montaña pasamos al llano, y viajó conmigo otro testimonio que viene de más lejos, de Chile. Se llama Johanna, y su relato empieza con una bolsa pequeña, una bolsita de terciopelo, negra, de las que se guardan como amuletos, y con un hallazgo que nadie esperaba. La familia de Johanna encontró esa bolsita enterrada junto a un granero. Dentro había tierra, tierra que olía a humedad y a añejo. No había símbolos visibles ni papeles con nombres. Sin embargo, a los pocos días la casa empezó a sentirse diferente. La secuencia, según Johanna, fue lenta pero persistente. Empeoramiento de la salud de algunos miembros, sueño pesado que no se quitaba con café, la muerte inexplicable de 3 gallinas de la granja en noches sucesivas. No quiero atribuir causalidades, lo que relato es lo que Johanna vivió y cómo lo interpretó. Preocupados, la familia fue a consultar con una mujer del pueblo, una persona a la que algunos llaman curandera y que a la que otros simplemente ven como alguien con experiencia en prácticas ancestrales. Su nombre es Patricia. Patricia abrió la bolsita, olió la tierra y con una expresión grave dijo palabras que Johanna no recuerda exactamente, pero sí la sensación. Esto no es tierra común. Patricia habló de cementerios, de trasiegos, de objetos que transportan memorias. No se trató de una acusación dirigida a ninguna persona, sino de una lectura. La bolsa contenía algo que recordaba a territorios de los muertos. Tras este diagnóstico, se realizaron limpiezas y velas encendidas, se rezó, se hicieron ofrendas que Patricia consideró necesarias. Algunas molestias cesaron, otras continuaron. La familia vivió una ambivalencia constante. Por un lado, la sensación de que habían actuado y obtenido resultados. Por otro, la inquietud de que aquello había sido solo un parche. Lo que sucedió después multiplicó la complejidad del relato. Murieron las gallinas, y más adelante enfermó el novio de la supuesta responsable, una joven llamada Rocío, según los relatos que rondaban el pueblo. Es importante subrayar que yo no presento a Rocío como culpable. Lo que comparto es que en la comunidad se tejieron sospechas y que la muerte del novio alimentó la idea de una retribución. Para Johanna, la bolsa era el foco. Para otros, la bolsa era símbolo, y las conexiones se llenaron de interpretaciones. Lo que dejó esta historia en claro fue el peso de los objetos. Piezas pequeñas, aparentemente inofensivas, que pueden transformarse, en la imaginación y en la experiencia, en portadoras de historias que la gente no puede ignorar. A Johanna le quedó la sensación de que hay tramas antiguas que sobreviven en lugares remotos, y que incluso si la explicación es humana, envidia, rencores, coincidencias, el modo en que un pueblo reacciona ante lo inexplicable nos muestra cómo se configuran las culpas y los miedos. Después de esa charla, pensé en la delicada frontera entre lo que consideramos superstición y lo que, por algún motivo, tiene efecto. Sea lo que fuere, la vida de esa familia cambió.
No hubo juicios ni condenas, hubo un diálogo entre el miedo y la necesidad de respuestas. Para algunos, la bolsa era una maldición, para otros, un sitio en el que proyectar lo que no sabían explicar. Esa ambigüedad es precisamente lo que convierte estos relatos en algo que no se resuelve fácilmente. El cuarto testimonio que recopilé me llegó de una ciudad y habla de lo que llamamos tecnología poseída. Violeta me escribió desde un grupo de amigos que celebraban Halloween. Ella no me pidió anonimato, quería contar lo sucedido porque le dio vueltas demasiado tiempo. Su relato comienza en una fiesta, risas, disfraces, luces que parpadean y una Alexa en una sala preparada para poner la playlist de la noche. Lo que debía ser música pop se torció al poco. La asistente doméstica empezó a reproducir, sin que nadie lo solicitara, una melodía que sonaba a música de feria. Acordes de cosas que se oyen en carruseles viejos, entremezclados con gemidos largos, una risa que no parecía humana. La música venía clara, nítida, como si hubiera sido pulsada por manos invisibles. Violeta cuenta que al principio tomaron la broma, lo atribuyeron a una esquila extraña, a un fallo de la conexión. Reiniciaron el altavoz, revisaron el historial y no encontró registros de reproducción. Alguien intentó emparejar otro teléfono, nada. El perro de la casa comenzó a ladrar sin pausas, a erguirse y a ponerse junto a la puerta como si esperara que alguien entrase por ella. Un amigo intentó grabar con la cámara de su móvil, y la grabación registró sonidos que, al reproducirlos en cámara lenta, parecían voces superpuestas. Un susurro, una exclamación corta, y por debajo un gemido que podía confundirse con una sirena. Nadie encontró la fuente. Lo más inquietante para Violeta no fue el incidente en sí, sino las resonancias que trajo después. Vecinos recordaron noticias antiguas, víctimas de un suceso lejano, nombres que se repetían en las anécdotas del barrio. Algunos compararon los acordes con canciones que sonaban en radios de emergencias décadas atrás. La tecnología, en este caso, actuó como canal que reproduce algo no resuelto, una memoria que por algún motivo encontró salida por el dispositivo doméstico. De nuevo, no presento esto como una prueba, lo presento como lo que Violeta vivió y cómo esa experiencia la dejó con la sensación de que no todo lo que se conecta a la red es inocente. Después de esa noche, Violeta asegura que recibió llamadas intermitentes en su teléfono, tonos cortos sin número identificado. Su perro no volvió a quedarse tranquilo cuando había música de fondo. Ella rehuyó poner música en casa, prefería el silencio. ¿Fue un fallo técnico con una explicación racional? Posiblemente. ¿O fue una concatenación de coincidencias, un fenómeno que encontró en la escucha colectiva la forma de manifestarse? Ella no lo sabe, pero eso no impidió que la experiencia calase hondo. Si repasamos estos 4 relatos, el camión y la bolsa que respira, la niña que ve la figura con cabeza de cabra en Avándaro, la bolsita de tierra en Chile y la Alexa que reproduce músicas que no deberían estar allí, encontramos un hilo común. Lo doméstico convertido en umbral. Casas, vehículos, objetos y dispositivos pasan de ser contenedores seguros a zonas de contacto con lo extraño. Y en cada caso, la reacción de los testigos mezcla miedo, incredulidad y una necesidad de no permanecer solos con la experiencia. Quiero detenerme un momento en lo que hizo hablar a quienes me contaron estas historias. No fue la búsqueda de fama ni la sed de sensacionalismo, fue, casi siempre, la carga de una convivencia con lo inexplicado que cansa. Contar para muchos es una forma de compartir el peso. Lo que sí observé en las conversaciones fue la tendencia a no judicializar. Los narradores prefirieron hablar de sensaciones, de imágenes, de secuelas psicológicas. Ninguno presentó pruebas, ofrecieron relatos. Y en el espacio de los relatos actúan otras fuerzas. El rumor, el alivio de la confesión, la reproducción de la memoria. La figura de la cabra se repite en la imaginería de muchas culturas, y eso genera una tentación, la de querer catalogar y nombrar. En este programa no vine a etiquetar creencias ni a satanizar símbolos. Lo que aquí importa es la experiencia humana. Cómo una niña vivió algo que transformó su mapa emocional, cómo un transportista enfrentó el límite entre la vida y la muerte, cómo una bolsita cambió la rutina de una familia, y cómo una caja de plástico y metal reproducía sonidos que nadie había programado.
Son relatos que ponen en cuestión la sensación de control que creemos tener sobre nuestros espacios. La parte más dolorosa de todo esto, quizá, no sea el fenómeno en sí, sino la huella que deja en quien lo vive. Insomnios que persisten, evitación de lugares, la necesidad de no hablar de ello. Muchos me dijeron que lo peor es mirar la ventana y por un instante esperar la presencia. Otros conservaron objetos que, en su imaginación, funcionan como alertas. Una luz que se enciende, una vela que no se consume. No pretendo decirte qué creer. Si te pido que escuches con atención a quienes han pasado por esto. Detrás de cada anécdota hay una persona intentando recomponer su vida. En la conversación con Clara hice una pregunta inevitable. ¿Por qué no intentaste volver con testigos? Ella me respondió con honestidad. Temía que la confirmación fuese peor que el olvido. Si volvía con más gente, dijo, podría haberles pasado algo, y eso me habría perseguido siempre. No era una lógica clara ni racional, era miedo. Y es esa ambivalencia entre el deseo de saber y el miedo a descubrir lo que mantiene viva la leyenda. Si la puerta se abre, lo hace porque hay alguien dispuesto a que se abra. Quizá te preguntes si hay coincidencias entre los lugares. Tal vez. Hay relatos que conectan sin necesidad de geografía. Todos hablan de una alteración del control cotidiano. La tecnología, los objetos, las casas y los vehículos se vuelven por momentos receptáculos de algo que no comprendemos. Y en ese punto, la secta de Avándaro se convierte en metáfora, no solo de un lugar o de un grupo, sino de la red invisible que une los relatos de quienes han sentido que algo se les pegó a la vida. Cuando cierro estos encuentros y vuelvo a casa, me queda la sensación de que el terror más efectivo no es el que mata de golpe, sino el que reconfigura el día a día. No hay escenas cinematográficas con efectos especiales en estas historias, hay aperturas silenciosas en las que una casa deja de ser refugio. Eso es lo que de verdad destruye el sueño, la certeza de que la seguridad puede resquebrajarse sin aviso. Antes de despedirnos, quiero volver a algo muy importante. Estos relatos son testimonios, no son peritajes, no son pruebas en sentido jurídico o científico, son vivencias con secuelas reales en la vida de las personas. Los que cuentan lo hacen buscando comprensión, no justificación. Algunos pidieron el anonimato, otros como Violeta quisieron mantener su nombre. He respetado ese pacto. La secta de Avándaro, como tal, puede leerse de muchas formas. Para unos será una narrativa que agrupa coincidencias, para otros una forma simbólica de nombrar el mal que se asoma en lo cotidiano. Para mí, es un recordatorio de que las historias que guardamos son las que más nos definen. Lo que he intentado en este episodio es reunir voces que, juntas, permiten intuir la presencia de algo que no se resuelve con una sola explicación. Si en algún momento te has sentido observado en tu propia casa o has tenido una experiencia que no encaja con lo racional, compártela a Basmo en los comentarios. Este canal existe también para escuchar. No voy a prometer que todas las historias tienen solución ni que los miedos desaparecen con palabras. Sí te aseguro que compartirlos aligera el peso. Si conoces lugares que se parecen a Avándaro o historias que conecten con estos relatos, escríbelas. Tal vez juntando relatos podamos comprender mejor por qué lo cotidiano se abre a lo extraño. Cierro con una imagen. Imagina la noche en Avándaro, puertas que se cierran con un golpe, capas rojas que se recogen en la oscuridad, la música de una feria que emerge de un altavoz que no debería recordar nada. La sensación no es la de una invasión grandiosa, sino de un susurro persistente que se instala en las rendijas. Si te llevas algo de este episodio, que sea eso, que el mundo guarda grietas y que muchas veces la única manera de verlas es cuando alguien decide contarlas. Gracias por acompañarme en este viaje por testimonios que hacen temblar la cotidianidad. Suscríbete si quieres que siga trayendo relatos como este y sobre todo, si guardas uno propio, compártelo. Aquí lo escucharemos sin juzgar. Hasta la próxima y cuidado con las puertas que dejan entreabiertas las noches. Nota final. Como mencioné al inicio, el topónimo ha sido adaptado por seguridad y para proteger a las personas que participaron en estos relatos, por ello empleamos Avándaro como marco narrativo.